Dicen que es muy bonito ver. No, ¿cómo ver? ¿Cómo es? Es muy bonito ver llover y no mojarse. Bueno, mira, ya vieron el arcoiris. Hay un arcoiris por allá. Bueno, iniciamos esta transmisión en Café Revueltas con este bonito arcoiris. Otra vez. Ahí está. Bueno, va a muy la lluvia. Tenemos una invitada especial que vino, una experta en el tema de movilidad y de, una especie de movilidad feminista. Así es que creo que estoy empleando mal el término, pero bueno, ella ahorita nos va a aclarar. Ella vino a un congreso a la ciudad de Oaxaca, en el que, el futuro gobierno del contador Francisco Martínez Neri está como planteando el conseguir un plan o el llegar a un plan de desarrollo, ¿no? En estos momentos tan complicados y lluviosos. Nada más que llueve, muy cabrón. Bueno, como está lloviendo, vamos a empezar. Lalo, ¿cómo es la lluvia? Así ya se soltó. Fuerte, ¿no? Fuerte. ¿Qué onda? ¿Cómo ves? Transmisión especial. Transmisión especial, sorpresa. Para que siempre estén atentos de lo que pasa en Ligas Revueltas. No lo dejen como si fueran esas redes sociales de gamers que nos estaba diciendo tu tocayo hace rato, que son un éxito. Hay que meternos a hacer esas cosas, pero bueno. Sí, ahora creo que el tema es muy importante, pero aparte creo que lo trascendental de esto es que la gente se empiece a interesar por los foros que están organizando viernes y sábado, porque creo que la ciudadanía tiene que participar. O sea, si ya se está haciendo un esfuerzo por organizar ciertas cosas de cara a la sociedad, pues tienen que empezar a participar, a ver por dónde va encaminado el proyecto de gobierno del nuevo presidente municipal, del contador Neri, y ver qué tenemos que decir nosotros como ciudadanos, porque luego pasa que están los foros, los organiza la autoridad, sirven para justificar cierta inclusión y nadie participa. Entonces, creo que la idea es participar. Si hay observaciones hay que hacerlas, y si hay que aplaudir también hay que aplaudir, ¿no? Entonces yo creo que es importante escuchar lo que dice nuestra invitada, la arquitecta, y que sea un preámbulo para los foros. Ok, muy bien. Pues rápidamente un comercial. Ya saben, Días de Lucha en Ciudad Dorada, Los Gánsteres del Futuro, 2 libros que, escribí y que, son con los que en lo particular me mantengo haciendo esta bonita emisión, esta Liga Revueltas. Bueno, por si los quieren comprar, son muy buenos libros. Y por si no los quieren comprar, también cómprenlos. Vamos ya directamente con nuestra invitada. Gracias, Lalo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Básicamente describirnos una descripción rápida de tu persona, de tu trayectoria, para la gente que no te conoce. Bueno, yo soy Gisela Méndez, soy arquitecta, urbanista. Me he dedicado a esto los últimos 25, 26 años de mi vida. Temas de desarrollo urbano, qué hacer de la ciudad, los últimos 10 años en temas de movilidad. He estado en el gobierno trabajando como funcionaria pública por más de 15 años, en el gobierno municipal, estatal, federal. ¿De cuál? De Colima, tanto en el municipio de Colima como en el estado de Colima fui secretaria de movilidad, la primera mujer que fui secretaria de movilidad en México, y también en el gobierno federal en SEDATU, también vinculada a temas de movilidad. Y en los últimos años dedicándome mucho a la perspectiva de género en las políticas públicas, justamente de estas políticas públicas de las cuales yo he trabajado los últimos 25 años, que es el hacer ciudad y el movernos en la ciudad. Ok, tú vienes de Colima, Así es. la razón, el motivo por tu visita a Oaxaca. Pues tuve la agradable invitación del presidente del contador Neri, el rector también, aquí muchos me dicen que lo conocen como el rector. El presidente municipal electo, digamos. El presidente municipal electo, para poder participar en los foros de la creación del Plan Municipal de Desarrollo para la siguiente administración. Y justamente
abriendo los temas de qué quiere decir pensar la ciudad desde una perspectiva de género. Y pues bueno, vamos a abrir este foro que es el próximo, empiezan este viernes y sábado. Yo voy a estar el sábado y pues bueno, los invitamos a todos y a todas para que puedan asistir y un poco traer desde Colima, desde una visión también nacional, qué es lo que estamos moviendo desde el feminismo en el repensar la política pública urbana. ¿Cuál es el nombre del foro que vas a participar? Creo que es urbanismo con perspectiva de género. Y ahí espero que estemos muchas mujeres hablando de justamente cuál es la experiencia de vivir la ciudad y de hacer política pública desde una perspectiva de ser mujer, de tener a nuestro cargo también personas que han sido vulneradas por los sistemas, que son vulnerables ante el sistema también, como son niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, y ver cómo realmente nosotros vivimos la ciudad de una forma diferente, y es mostrar y responder a la pregunta: ¿qué es hacer política urbana con perspectiva de género? Eso cómo se come, cómo se ve y cómo lo podemos identificar para realmente hacerlo de una forma más efectiva. Pues no sé, podremos iniciar pues tal vez respondiendo un poco o poco a poco esta pregunta: ¿qué es hacer políticas públicas de movilidad con perspectiva de género? Pues la perspectiva de género es principalmente poner la experiencia de las mujeres y ver el día a día y la cotidianidad de un día en la vida de una mujer, para poder entender las dificultades que ofrece la ciudad para que se pueda desarrollar libremente. Entonces es pensar cómo el día a día de una niña, de una joven, de una adulta, de una mujer profesional, de una mujer que trabaja en el sector formal o informal, de una mujer indígena, de una adulta mayor que todavía tiene que subsistir vendiendo o haciendo algún tipo de actividad, de las mujeres que nos encargamos del cuidado del hogar, que trabajamos justamente en temas de cuidados, que cómo vive la ciudad una madre soltera, cómo lo vive una madre con muchos hijos, con muchas hijas, cómo viven las mujeres con los diferentes elementos, la ciudad, y qué es lo que podemos cambiar en la ciudad para que esa cotidianidad sea mucho más sencilla, desde cómo pensamos la iluminación de las calles, la amplitud de las banquetas, la seguridad, la percepción de seguridad, los usos de suelo, las cercanías y todos los servicios. Es hablar un poco de cómo podemos ver la perspectiva de género desde esa experiencia que no es el hombre universal, que es un hombre blanco, heterosexual, con todas las capacidades y que es independiente y no tiene a su cargo a nadie, que solamente trabaja o estudia y va y viene de ida y vuelta a su casa. Yo creo que es pensar desde una visión de una persona que no necesariamente hace solamente eso, que somos además más del 50% de la población. En ese sentido, ¿qué es dinámicas tienes como, podrías citar de primera instancia, que diferencian el paso de una mujer al paso pues, de un hombre o de otras ¿no? En una ciudad, digamos, las dinámicas de traslado, la familia, el peligro en el transporte público que existe, por supuesto, mucho más para las mujeres que para los hombres. Tú, ¿qué definirías en este tema? Pues mira, para empezar, las mujeres tenemos una organización de nuestro día completamente diferente, como tenemos debido a los roles de género, a la división sexual de trabajo, tenemos días diferentes. Nosotros generalmente salimos, acompañamos a niños a la escuela o hacemos mandados antes de ir a trabajar, o nuestro día de trabajo se organiza porque tenemos otras actividades tanto de cuidado o de acompañamiento durante el día. No somos encargadas de realizar trámites, acompañar a personas a temas de salud, a temas educativos, y estamos encargados justamente por los roles y los estereotipos de género, pues del cuidado de muchas personas. Entonces nuestro día no es salir a trabajar y regresar. Por lo tanto, la ciudad la necesitamos de muchas maneras y a muchas horas. Y también nuestra experiencia de seguridad en la calle es diferente. Nosotras cuando tenemos miedo en la calle, cuando pasamos por una banqueta que no nos permite caminar, si traemos cosas o si estamos acompañando personas, que tengamos una banqueta angosta es un problema. Si tenemos dificultades de visibilidad en la banqueta nos genera miedo.
si tenemos a lo mejor un árbol no podado o que está generando alguna obstrucción de luz, nos obliga a que tengamos que caminar en zigzag y entonces eso amplía nuestros tiempos de traslado. Tenemos miedo de ser atacadas en nuestra integridad física y un hombre tiene más miedo a ser atacado en sus pertenencias. Y esa es una percepción diferente de seguridad que la ciudad tiene que atender a través de políticas públicas que mejoren esa experiencia de viaje. Y lo hacemos preguntándole a las mujeres qué es lo que necesitan, qué es lo que sienten, cuáles son las acciones que necesitamos emprender para mejorar esa experiencia. Igual si estamos cerca en nuestro barrio, qué cosas y servicios tenemos cerca para evitar la mayor cantidad de viajes, para no tener que buscar trabajos de medio tiempo o no de tiempo completo, porque necesitamos más tiempo para hacer todos los demás roles que tenemos dentro de nuestra propia familia. Eso es más o menos pensar la ciudad de forma diferente desde una perspectiva de experiencia que no es la de nombre universal a la cual estamos acostumbrados a hacer. Ok, nos está viendo, un saludo a la gente que nos está viendo. Hugo Vélez nos manda saludos. Luis GSXR también nos está viendo. Tania Santiago Franco, saludos. Y Juan Ilop S.A., saludos. Muy bien, pues entonces en ese sentido, ¿tú crees que las autoridades en general en este país están imbuidas en este tema? Es decir, que han tomado nota realmente de este tema, o que hay todavía una digamos, no sé, ignorancia, pues indiferencia hacia problemáticas como estas. ¿Tú cómo lo medirías? Pues yo creo que nosotros tendemos a solucionar los problemas con los que empatizamos. Y si en las instituciones públicas solamente tenemos hombres, los hombres van a empatizar con las cosas que experimentan y sienten. Y evidentemente hay muchas cosas que no van a experimentar y sentir porque no son mujeres, porque no tienen esa experiencia. Si tú no tienes mujeres dentro de las mesas de toma de decisiones, si no consideras analizar los viajes de las mujeres, la experiencia, las necesidades de las mujeres en la ciudad, preguntándoles, entonces vas a terminar diseñando y decidiendo una ciudad que está sesgada en tu visión. Creo que todavía falta mucho para que en las instituciones dedicadas a desarrollo urbano, movilidad, existan mujeres al frente de estas instituciones que pongan estas experiencias en la mesa. Y hasta que la paridad no sea solamente una obligación de participación en los congresos locales o en las candidaturas, sino que también sea una constante dentro de las propias instituciones y de la participación en el diseño de la política pública, pues esta visión va a seguir siendo sesgada. Porque es ilógico que un humano pueda entender la experiencia de vida de otro humano que es completamente diferente, y necesitamos dialogar en la misma mesa para poder solucionar un problema que sobre todo atañe a las mayorías más vulneradas, ¿no? Y estamos hablando, repito, de mujeres, de niños, de niñas, de jóvenes, de personas con discapacidad y adultos mayores, los cuales generalmente están atendidos por mujeres. Entiendo por lo que acabas de comentar que el asunto de la movilidad para las mujeres en las ciudades también va por hacer más segura, o por asegurar un poco más, o detenerse en la seguridad que estas tienen al desplazarse, ¿no? Es decir, no ser, pues violentadas, secuestradas, desaparecidas. En ese sentido, ¿cuáles son las primeras estrategias que podrían empezar a pensarse en este momento? Mira, yo creo que los sistemas de transporte, si realmente están diseñados para tener perspectiva de género, tienen que asegurar que una mujer se siente segura al llegar a un sistema de transporte. Y para eso la capacitación de todas las personas operadoras de los sistemas de transporte es esencial. Y es esencial porque cuando tú sufres un ataque, un acoso, un hostigamiento, algún tocamiento, a las mujeres nos sucede mucho, a mí me sucedía mucho desde que era adolescente, ver hombres masturbándose dentro del transporte público, o que te acosan y te siguen en la parada, dificultan mucho eso. Tú lo que necesitas es asegurar que la autoridad y quien está al frente de los servicios de transporte tiene las herramientas para que tú puedas acceder a protección y acceso a la justicia. Entonces pasa por capacitación de personas operadoras, pasa por que las empresas que operan el transporte público, los sindicatos,
integren a mujeres a la operación del transporte, porque es mucho más sencillo empatizar cuando una mujer está al frente del volante y sabes que va a entender tu situación, pero también que los puntos de parada, los paraderos estén iluminados, que sepan que si estamos y nos resguardamos ahí porque tenemos miedo, la gente nos va a poder ver, vamos a poder pedir ayuda. Pero también pasa por tener banquetas amplias, banquetas iluminadas, por tener facilidad de acceso y realmente hacer que todo un sistema pueda ir cambiando para que las mujeres tengamos una mejor experiencia de viaje desde que salimos de nuestra casa, desde que tenemos que caminar a la parada, desde que nos subimos a un servicio de transporte, ya sea un taxi o un camión urbano, de que ese servicio llegue de regreso hasta donde debe de llegar y no porque ya no tienen pasaje, dejan a las personas kilómetros antes, a lo mejor en zonas en donde ya no hay accesibilidad, ya no hay luz, ya no hay banquetas y obligan a que las mujeres tengan que caminar por zonas que consideramos peligrosas solamente porque ya no hay pasaje y entonces ya no me sale el negocio seguir y terminar la ruta. Entonces yo creo que es toda una serie de elementos que se pueden hacer, se están haciendo en otras ciudades y hablar de esto continuamente y señalarlo y hacer que el sector de transporte comprenda que las más grandes personas usuarias que tiene son mujeres, la gran clientela van a ser mujeres y que si queremos que los sistemas de transporte sobrevivan, necesitamos atender las necesidades de las mujeres, que somos las principales clientes de los transportes públicos. Ok, recuerdo hace tiempo, me parece que el gobierno del DF, no sé si creo que fue en el sexenio de Miguel Ángel Mancera, promulgaron como una ley pues importante, o la anunciaron, de seguridad para las mujeres en las calles, el silbato rosa, ¿no? Algo así, o sea, que las mujeres cuando se sentían en peligro, activaran el silbato y pues ya era como la gran, digamos ahí. Y bueno, y recuerdo que hubo muchos señalamientos en contra y pues sí, ¿no? Porque parece en realidad pues una medida hasta de broma, ¿no? ¿O tú cómo ves este tipo de cosas? Pues es una medida pensada desde un grupo de hombres que se sentaron en una mesa para ver ellos desde su perspectiva qué es lo que pudiera ayudar a mejorar la experiencia de las mujeres, y es una medida aislada que no tiene ningún impacto. Y creo que tienes mucha razón, por ejemplo, al nominar ahora a Mancera, porque podemos compararlo con lo que está haciendo Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum no dice es el vagón segregado o es el servicio segregado, sino es la campaña de comunicación en todo el servicio de transporte, es hacer senderos seguros, es poner botones de pánico, y esos senderos seguros son senderos súper iluminados, son recuperación de banquetas, es estar hablando de eso, es hacer una alerta de violencia de género con muchas acciones, es estar reportando, es estar hablando con grupos feministas para poder saber cómo se puede mejorar la atención y el acceso a la justicia, es tener una fiscal mujer, es tener grupos para estar hablando de cómo se puede mejorar eso. Entonces, creo que es un excelente ejemplo de alguien, un líder que quiere decir, bueno, a estas feministas les quiero dar para que ya no estén molestando que el silbato, y ya con eso que digan que hicimos algo, a tener una verdadera política integral que entiende las causas, que empatiza con el sentimiento de vulnerabilidad ante la violencia constante que ofrece la ciudad, y que realmente haces una política integral para irla erradicando. Evidentemente, y Claudia, la jefa de gobierno, ha sido muy clara, no son esas acciones lo que va a erradicar, pero sí empieza a haber un cambio en el sistema, y depende mucho quiénes están al frente, depende mucho quiénes están al frente de la Secretaría de la Mujer, de la Fiscalía, de los equipos de seguridad, requieren ese liderazgo, y por eso también la participación de las mujeres en las instituciones públicas es tan importante, porque se ve evidentemente cuando hay una perspectiva de género y cuando no la hay. O sea, ¿tú piensas que el ser que el hombre o una mujer en un puesto cambia completamente las cosas, o cómo las podría cambiar, o cómo las puede transformar? Es decir, ¿qué otra perspectiva puede haber en el manejo de las políticas públicas? Yo creo que lo esencial es tener esta ideología social que anteponga la empatía y entender la experiencia del otro o de la otra persona. Yo personalmente creo que esta capacidad de empatía está más desarrollada en las mujeres, sobre todo para las agendas de mujeres, que los hombres. Yo creo que los hombres hay que tener mucho diálogo, mucho cuestionamiento, aprender a cuestionar el propio sistema del cual a lo mejor
ellos no sienten esta vulnerabilidad y pues es hacer un paso para atrás y dejar que las mujeres hablen para que expliquen que vivimos la ciudad de una forma diferente y necesitamos respuestas de forma diferente. En ese sentido, eres fundadora de, bueno, acá tengo el dato, Ensamble Urbano, consultoría en diseño de legislación, políticas, programas y normas de movilidad, desarrollo urbano con perspectiva feminista para gobiernos locales. ¿Cuáles son los principales, bueno, en tu experiencia, las principales barreras en las políticas públicas o en la legislación de esas políticas públicas a la hora de insertar o de querer incluir agendas y problemáticas de género, problemáticas feministas? ¿Cuáles son las principales barreras que has identificado, ¿no? No sé, actitudes, cultura, en fin? Pues mira, si hablamos justamente de políticas con perspectiva feminista, es la gran pregunta de, ok, ya te compré el hecho de que es necesario hablar de género, de hablar de perspectiva de género, pero no tengo la menor idea de eso, o sea, cómo se come o cómo se ve. Creo que la principal barrera es primero llegar a ese reconocimiento de decir no entiendo. Porque eso quiere decir que ya pasamos por un proceso de dejar de decir, ay, las feministas seguramente quieren algo, a ver, dales algo. Creo que estamos como sociedad, y Oaxaca es un enorme ejemplo de esta discusión pública, y que está sobre todo siendo una referencia para otros estados de qué discusiones se tienen que tener públicamente con la erradicación de las violencias contra las mujeres para ir avanzando en la agenda. Una vez que tienes eso, lo principal es dejar claro qué es y cómo lo ves, o sea, salir de la teoría para dar los ejemplos muy en la práctica, desde la altura de las luminarias, la dimensión de las banquetas, el diseño de las esquinas, las normas para dar licencias comerciales, los contratos laborales, cómo se pueden mejorar, si podemos impulsar programas de guarderías o no, cómo se deben de diseñar los baños dentro de una instalación. Vamos a revisar el diseño de la vivienda para ver si en las normas de construcción no hemos decidido que los espacios en donde se realizan las actividades principales de las mujeres las tenemos en las peores condiciones de habitabilidad. Entonces yo creo que irse cuestionando, entender cómo funciona la violencia estructural y cómo eso se ve reflejado en cada una de las decisiones de política pública que vayamos a hacer. Lo principal es decir, esto que voy a hacer, ciclovía, luminarias, banquetas, movilidad, transporte, ampliación de fraccionamientos, cualquier cosa que vayamos a hacer en la ciudad, ayuda a que empecemos a erradicar esa diferencia de roles de género, de división sexual de trabajo. Estamos ayudando a las mujeres a acceder más fácil a la ciudad, a tener menos miedo de transitar en la ciudad. ¿Podría esta política ayudarme a decidir que mi hija vaya sola por la calle, como lo hacíamos a lo mejor hace 50 años en los pueblos? ¿O sigue ofreciéndome todo esto una barrera de acceso? Entonces, aprendernos a cuestionar las cosas más importantes, creo que es la barrera. Pero se hace poco a poco y se hace a través de estos foros, a través de discusiones públicas, a través de debates en el Congreso, a través de pasar legislaciones, cuestionar procedimientos y hablar de esto, siempre, absolutamente siempre, incluyendo a mujeres en la discusión. Porque luego eso pasa, que queremos hablar de eso y les hablamos a puros hombres para que vengan a decir qué es lo que piensan de este ejercicio de violencia de la ciudad, cuando no son ellos los que están teniendo estas dificultades de acceso. Ok, pues aquí con nosotros, bueno, también está Claudina Gives. No sé si quieras comentar algo sobre este tema, Claudina. Hola, pues no, ya viene Gisela, que es la que tiene aquí todo el conocimiento, pero pues abonar a lo que ha dicho, ¿no? Creo que es importante que en cuanto a las políticas locales, que además hay mucha área de oportunidad, transversalizar esta perspectiva, ¿no? Todos estos ejemplos que puso de cómo nos movemos las mujeres. En Oaxaca las mujeres caminamos, usamos el transporte público, y el tener políticas que incidan en mejorar las banquetas, que son como la unidad básica de la movilidad de las mujeres, que las paradas de transporte sean dignas, seguras, iluminadas, que haya programas de poda de árboles que permitan que las banquetas estén limpias, que haya visibilidad, etcétera, pues facilitará y
creará condiciones para que las mujeres nos movamos seguras. Y me parece además que justo que estamos ahora en esta transición donde se empezarán a diseñar las directrices, las estrategias, las políticas que durante los próximos 3 años se van a implementar en nuestra ciudad, pues es el momento ideal para ver cómo incorporamos esta perspectiva en las acciones que el gobierno municipal vaya a desarrollar. ¿Puedes platicarnos más de este congreso que va a haber? Yo no lo tenía presente. Sí, se están haciendo una serie de foros para el Plan Municipal de Desarrollo de la siguiente administración. Entonces, estos foros responden como a ciertos ejes de contenidos que se tienen que incluir en el plan. Hay un eje que tiene que ver con desarrollo urbano, que es como toda la planeación de la ciudad, las agencias, etcétera, ¿no? Todo lo que conocemos pues como la infraestructura en la ciudad y cómo crece. Y en particular tenemos la fortuna que esta administración que va a entrar tiene la visión de incorporar la perspectiva de género. Entonces se está haciendo un foro en donde se tratará este tema de urbanización sostenible con perspectiva de género, de manera que esta experiencia de la que Gisela hablaba, que es muy particular de las mujeres y que es un conocimiento que tiene que permear a las políticas, pues se podrá compartir en este foro que es el sábado. Creo que se va a transmitir en Facebook, igual después podemos compartir la información y habrá distintas mujeres que estaremos participando ahí, pues exponiendo mucho más información de esto que estamos hablando. Ok, bueno, tu experiencia, bueno, ya, sí, en Colima, ¿cómo con todos estos temas, cómo la medirías? ¿En qué consistió? ¿Por dónde fue? ¿Fue difícil? ¿Fue complicada? ¿No lo fue? Sí, muy difícil, pero muy satisfactoria en muchos sentidos. Yo fui la primera mujer que fue secretaria de movilidad en México, entonces ante un sector que es altamente masculino, tener a una mujer al frente genera mucho contraste, porque las negociaciones son diferentes, el diálogo es diferente, porque no es lo mismo hablar de frente con una mujer que es autoridad como un hombre que es autoridad. Entonces eso cambiaba un poco la perspectiva. También, por ejemplo, desde el despacho de la Secretaría había una indicación muy clara a todos los agentes de transporte o de tránsito que nos ayudaban en la supervisión del transporte a atender con mucha sensibilidad las denuncias de acoso, de hostigamiento por parte de los operadores de transporte, que en la mayoría son hombres. Allá nada más teníamos cerca de 10 mujeres que no operaban de forma recurrente, a diferencia de tener 6,000 choferes. 6 era 0.1%. Entonces, al tener una mujer de líder, sí cambia el modo en que la institución atiende esos temas, porque se hace un ejercicio de autoridad diferente, pero también ayudábamos a que los choferes pudieran tener capacitación en estos temas para que empezaran a sensibilizarse y también ayudar un poco al ejercicio en su vida privada, entender cuál es esta dificultad cuando una mujer se siente acosada. Y bueno, también cómo ayudas a través de un poco el ejercicio de poder como autoridad que tienes a que los transportistas te ayuden a que dentro de sus unidades de transporte también se mande un mensaje diferente de que la autoridad está presente para ayudar a que no existan estos actos de acoso y de hostigamiento que, bueno, todas las mujeres vivimos un sinfín de veces a lo largo de nuestra vida. Desde que tenemos 10, 9 años o menos, todas tenemos experiencias muy traumáticas de acoso en el espacio público, en la calle y sobre todo en el transporte público. Entonces, creo que haber logrado que ese tema se pusiera en la agenda pública, se crearan procedimientos, se crearan mecanismos para ayudar, aún después de mi salida, que eso siga estando presente en el sistema de transporte. Aún falta mucho por hacer, pero nos muestra de que cuando tienes a una mujer al frente, las cosas para la experiencia de las mujeres, por supuesto que puede cambiar y puede cambiar siempre para bien. Ok, aquí, bueno, la gente está opinando. A ver, ¿quién nos dice? Saludos a Pedro Lemus, a Pilar Rosas. Hugo Vélez nos dice: mi opinión es que a toda la planeación con perspectiva de género no le veo éxito si no se piensa en la educación. El respeto se aprende, se educa. Al gobierno no le interesa invertir en esa área de la educación. ¿Tú cómo ves este comentario? Tiene razón que la educación forma un pilar esencial para este cambio, pero es también a través de la educación desde niños y niñas que tenemos que empezar a hablar de estas necesidades,
tener educación que no sea sexista, que no se promueva esta división de roles desde los niños. Yo he tenido muchos casos de mi propia sobrina que en el kinder o en la preescolar a donde va les mandan, las niñas se vienen de princesas y los niños se van de superhéroes para el día de Halloween. Y eso es educación sexista. Si no, desde la educación empezamos a cuestionar cómo estamos fomentando esta cultura de división de roles, de que las mujeres tienen otras capacidades inferiores, de que solamente las mujeres tienen que pensar en la belleza mientras los niños tienen que pensar en la fortaleza, de que el ejercicio de profesiones, los ingenieros son los niños y las enfermeras son las niñas, de que a las niñas se les regala inmediatamente un bebé para que aprendan a ser mamás desde que son niñas, ¿no? Y a un niño no les puedes regalar una muñeca, le tienes que regalar un tractor, le tienes que regalar algo de fuerza. Desde ahí tenemos que empezar a hablar de que tenemos que quitar esos roles, porque si no son niños que estamos educando para que mantengan esos roles, para que normalicen ese ejercicio de violencia. A las niñas les enseñamos que es su culpa que las violenten. A las niñas les enseñamos que tienen que aceptar besos y abrazos, porque si no están siendo maleducadas, cuando lo que les estamos enseñando es que si no aceptan el acoso cuando son grandes va a ser su culpa lo que les pasa. Entonces hay que cuestionarnos, tiene él razón, hay que cuestionarnos la educación, pero no solamente decir hay que educar, no, hay que cuestionar la educación que tenemos desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de los roles, y ver no desde lo inocente, hasta lo inocente que parecería ser, está generando una sociedad que es la que justamente queremos cambiar. Ok, bueno, vamos con Lalo, a ver, opiniones sobre todo lo que tenemos de platicar. ¿Qué cosas han cambiado, Lalo, en estos minutos? ¿Qué cosas están cambiando? Sí, o has aprendido, digamos, o has dilucidado sobre esto de la movilidad para mujeres en la ciudad. No, pues mucho, ¿no? La verdad era un tema como que no existiera, ¿no? Y eso es muestra de la cultura machista que tenemos, y hasta que no empiezas a escuchar a las expertas hablar del tema te empieza a caer el 20 sobre muchas cosas. Por eso es muy importante escucharlas. Sí, realmente uno como hombre parece que toda esta perspectiva no existiera, ¿no? Y nunca te lo planteas. Es parte de la cultura machista y es parte de que yo creo que escuchando podemos empezar a cambiarlo, los miembros de nuestro género que tengan esa voluntad, que yo creo que son muchos, ¿no? Escuchar todo esto que es nuevo para nosotros. Digo, algunas cosas de inseguridad sí están muy presentes, ¿no? Pero cosas más sobre las necesidades de movilidad de una mujer, creo que pocos hombres se lo han planteado, y qué bueno que se están organizando estos foros y que se está haciendo, y que yo dudo mucho del éxito del foro, pero al menos que ciudadanamente, me refiero a que se pueda aplicar una política pública, ¿no? O sea, me parece que el foro es muy enriquecedor, pero que de esto se aterrice en una acción de gobierno, tengo mis dudas razonablemente, porque aquí en Oaxaca hemos pasado por cada cosa pero no me refiero a que no sea muy enriquecedor el evento en sí. El evento en sí me parece muy enriquecedor, y de hecho creo que es un punto bueno para el contador Neri que empiece a hacer estas cosas. Yo no recuerdo otro gobierno municipal que con esta anticipación empiece a ciudadanizar los temas que deben de ser incluidos en el plan municipal de gobierno, porque acuérdense que el plan municipal de gobierno va a marcar los ejes sobre los cuales se van a ejercer políticas públicas. Entonces es fundamental. Este es el parteaguas para ver qué podemos esperar de los próximos por lo 3 años de gobierno municipal, y pueden ser otros 3 si se escoge la reelección. Y me parece que desde aquí ya es muy sano hacer esto. Creo que le da un punto al contador, un poco de esperanza a que hay voluntad de que por fin llegue un gobierno municipal que tenga las ganas de hacer las cosas, y esperemos que así sea. Y pues en cuanto a la plática en concreto, creo que es muy pedagógica, educativa, enriquecedora, y hay que, si no la vieron toda, no, bueno, que la pueden regresar. Bueno, sí,
Exacto, esto, bueno, sí es, digamos, aquí en Oaxaca somos bastante incrédulos para muchas cosas, pero en ese sentido, pues, ¿cuáles podrían ser las estrategias o los métodos, incluso de presión, de que realmente estas pláticas, estos foros, estas ideas, estos conceptos se materialicen en políticas públicas ¿cómo decirlo? Que transgredan las barreras, incluso pues, de los mismos acuerdos de corrupción que pueda haber desde hace años entre autoridades y no sé, y transportistas, por ejemplo, o gente que se mueve en las calles aquí, ¿no? Tenemos el caso también pues, de los ambulantes. ¿Cómo realmente socialmente puede llegar estos métodos de presión o de decir a las autoridades, bueno, ya organizan estos foros, pues ahora sí que hagan algo con ellos, ¿no? Pues mira, yo creo que Oaxaca va por un buen camino. En estos 2 días que llevo aquí hablando de esto, he escuchado mucho a los oaxaqueños y oaxaqueñas decir que están muy atrasados en muchas cosas y que no se les antoja difícil avanzar. Nosotros que venimos de fuera vemos a Oaxaca al contrario, vemos a Oaxaca como una sociedad que tiene un poder de manifestar su voz en el espacio público de una forma muy contundente, a lo mejor quizás hasta en el extremo, pero se logran colocar discusiones públicas, se logra hablar de los temas. Despenalizaron el aborto después de que hace más de 10 años lo hizo la Ciudad de México. Y aún así no ha habido una cascada de estados que ahora digan, ay, qué bueno que ya lo hicieron. En Colima, en mi estado, yo todavía veo difícil que ese punto se ponga en la agenda legislativa para discusión. En cambio aquí eso ya pasó, pero no solamente eso, está lo de los certámenes de belleza y hay muchos puntos de la agenda feminista que de repente aparecen las notas, Oaxaca ya hizo esto, Oaxaca ya logró esto. Para mí eso es que hay una madurez en llevar estas cosas a la discusión pública y eso es esencial. Y para mí creo que eso genera muchísimo avance. Me imagino que en Oaxaca se quieren ver todavía más adelante y eso es validísimo, pero que no se crean que están hasta atrás en el país, al contrario, están siendo punta de lanza en muchas cosas. Seguramente pueden ir más rápido y el resto del país se los va a agradecer. Pero creo que lo que queremos lograr en este foro es hablar de estos temas y que muchas mujeres digan esto, no lo había pensado así, no había pensado que esto me violenta, no había pensado que es verdad que solamente cambiando esto en la ciudad pudiera yo sentirme mejor, no había pensado que yo hago este viaje sin estar consciente que me siento insegura, porque he normalizado tanto la violencia que hace la ciudad para mí que creo que es normal. Entonces, si logramos romper esas burbujas, a muchas mujeres vamos a hacer que esas mujeres oaxaqueñas hablen todavía más y usen esa capacidad de voz social que tiene Oaxaca para hacerse sentir. Porque lo que podemos decir a las mujeres oaxaqueñas, como a todas las mujeres mexicanas, es que somos más del 51% de la población. Y el hecho de que hagamos estas redes, estas marchas feministas, estos grupos de apoyo es para despertarnos justamente de no dejar de normalizar las cosas que han sido violentas para nosotros y decir, sí puede haber un cambio, pero para eso necesitamos estar en la mesa de toma de decisión. Ya logramos la paridad legislativa, ya logramos de que va a haber 7 mujeres gobernadoras ahora en todo México, estamos logrando avances, pero nos hace falta mucho. El hecho de que eso se empiece a hablar públicamente es absolutamente necesario. Fuera de hablar de teoría, si logramos que del foro salgan el 100% de las mujeres pensando, claro, no lo había pensado, que esto está mal, ya habremos avanzado bastante y estoy absolutamente segura que este gobierno que va a entrar, además de tener una claridad de justicia social desde la izquierda, va a darle ese espacio a las mujeres para que también hagan gobiernos diferentes y gobiernos con un tinte más feminista que al final ayuda a que la violencia baje para todas las personas. Perteneces a una red de mujeres feministas especialistas en territorio, comunidad y ciudad. Así es. ¿Cuáles son en ese sentido las problemáticas principales que aquejan el proceso de comunidad, digamos, de comunidad de mujeres, o de lo que las mujeres forman una comunidad en torno a enemigos, digamos, claros,
no sé, como la violencia en el transporte público, el acoso sexual, hay como, bueno, por ahí pues, se puede ir el tema, o estoy alucinando. No, pues es justamente lo que hemos estado hablando, pero creo que la creación de la red lo que hace es habernos juntado a muchas mujeres feministas, que además de ser feministas y entender esta violencia estructural, traemos nuestra experiencia profesional, es decir, o sea, cómo esta agenda la materializamos dentro de las violencias en el desarrollo urbano, en la vivienda, en los espacios públicos, en la definición de parques, de equipamientos, de política urbana, territorial, de cómo hacemos y ayudamos a hablar de lo general a lo particular. Entonces, todas estas mujeres que formamos esta red, además de ser feministas, tenemos otro como atributo en común que nos emociona y nos gusta hablar de ciudad, nos gusta hablar de territorio, nos gusta hablar de como la creación de la comunidad, que al final es lo que hace que tengamos vida cotidiana y bueno, esa es la diferencia, y es hablar de feminismo desde nuestra experiencia profesional, así como hay redes de mujeres que empiezan a hablar de feminismo desde la práctica de la medicina, o desde el feminismo pero desde la práctica legal, el feminismo desde la atención a los problemas penales, el feminismo desde otras disciplinas, y bueno, esa es la aportación de nosotros y de nosotras, bueno, no de nosotras nada más. Los camiones, los autobuses solo para mujeres son, digamos, prácticos, son reales, o sea, es una política pública que realmente tiene algún tipo digamos, de impacto, o es un poco también un mero discurso, o es como un poco, no sé, entretener el tema. ¿Tú cómo ves? O sea, camiones solo mujeres, solo se pueden subir mujeres. Creo que en la Ciudad de México ya los hay, ¿no? Los hubo, ¿verdad? Pero del mismo modo, o sea, si por ejemplo en el metro el primer vagón es solamente para mujeres, pero el metro lo usamos, el 50% de las personas usuarias del metro somos mujeres, entonces deberíamos de tener 4 vagones, no 1. Y lo mismo para el transporte público. O sea, si fuera exclusivo para mujeres y eso funcionara, entonces tendríamos que tener el 60% de los camiones exclusivos para mujeres. Pero no es así, lo que hacen es poner un autobús. Y entonces ese autobús es inoperante porque no vamos a esperar 2 horas para que llegue el autobús que necesitamos. Al final necesitamos movernos. Entonces volvemos a lo que habíamos dicho antes, cuando se trata de dar el palomazo de estamos atendiendo la política de género pintándola, un autobús de 200 que deben de pasar de rosa, y ya con eso es que no estamos entendiendo la necesidad de movilidad. Además, estas políticas lo que hacen es dar seguridad inmediata, pero si están aisladas y no forman parte de un sistema que está cambiando, que va desde la prevención hasta la atención y el acceso a la violencia, pues entonces de nada sirve pintar el 100% de los autobuses de rosa si vamos a ser violentadas dentro del camión, y el chofer lo que va a decir es, pues usted se lo buscó para que trae falta. Ok, sí. Nos está viendo Giovanni Robles, Omar Elí. El asunto de la movilidad para mujeres, o la movilidad en las ciudades, en ese sentido, ¿tú cómo lo notas en Oaxaca? Bueno, llevas 2 días, ¿no? Pero notas en Oaxaca una ciudad que, bueno, nosotros la vemos caótica, pero igual tú la ves de manera diferente. O, por ejemplo, aquí está pasando, pasan acá los camiones, porque básicamente hay un bloqueo aquí en la Casa de Gobierno, por una protesta de trabajadores del sector salud. Por eso tenemos acá pasando los camiones todo el tiempo. ¿Tú cómo notas la ciudad en estos 2 días que has estado aquí? Pues yo, como tengo la perspectiva de género y estoy siempre viendo la experiencia de viaje de las mujeres, yo veo mujeres por todos lados, y estadísticamente Oaxaca es un estado que camina, y es un estado que camina, más del 80% de los viajes son caminando. Y si tú empiezas a ver a las personas que caminan, las mujeres caminan llevando cosas, acompañando personas, y siempre no viajan solas, o sea, viajan en comunidad. Entonces creo que hay que voltear a ver, hay que cuestionar, y pensar que la movilidad no solamente, parafraseando a un regidor, solamente son puentes, pasos a desnivel, pasos peatonales y carreteras. O sea, la movilidad no es eso. Vamos a pensar en la movilidad desde, como decía Claudina, el acto más sencillo de moverse, que es salir de tu casa y empezar a caminar.
Y eso en Oaxaca, a diferencia de, por ejemplo, Baja California Norte, o los estados del norte que tienen mucha movilidad en vehículo privado, Oaxaca todavía es caminable, o la gente tiene esa necesidad de caminar. Entonces la política peatonal debe estar en la prioridad de la discusión de movilidad en Oaxaca. Claudina, pues esto, ¿cómo verías, bueno, tú que vives aquí, el asunto de la movilidad para las mujeres en este momento, cómo lo evaluarías? En Oaxaca. En Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. Mira, si bien todavía hay una deuda en cuanto al tema de la infraestructura, porque pues sabemos que las banquetas no son del todo accesibles, que sigue habiendo muchas barreras, la realidad es que también Oaxaca es una ciudad que tiene distancias caminables y que hay zonas donde aún se puede caminar, ¿no? El centro es una zona bastante caminable. Sí hay que generar como infraestructura que tenga que ver con si alguien va en una silla de ruedas, si vas empujando una carriola, si es una persona que usa, no sé, muletas, etcétera, ¿no? Pero aún así las distancias siguen siendo distancias que son caminables. Como decía Gisela, estadísticamente en Oaxaca se camina. Entonces es un área de oportunidad que debemos aprovechar para que la gente siga caminando, pero lo que tenemos que hacer es hacer que tengan condiciones seguras y confortables para hacerlo. Es decir, la gente ya camina, no hay que invitarla a hacerlo. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que la infraestructura donde lo hacen pues sea lo más agradable posible y segura, ¿no? Y esto incluye pues desde la infraestructura básica como las banquetas, los cruces peatonales, ¿no? Que los espacios públicos tengan estas características de que tengan rampas, líneas portátiles, semáforos peatonales, que veas cuánto tiempo vas a tener para cruzar, que sean auditivos, ¿no? Hay una serie de elementos que aún nos falta incorporar, pero que teniendo esto pues brindaremos las condiciones de seguridad a toda esta gente que ya se mueve caminando, y también estaremos invitando a que otras personas que en ciertos traslados no se animan a hacerlo, pues lo hagan al existir condiciones de seguridad, ¿no? Oaxaca es súper caminable, tiene radios de acción en cuanto a la ciudad que son cortos y que se prestan pues para incentivar este tipo de movilidad. Entonces, trabajar en la infraestructura, que la obra pública tenga criterios en donde si pavimentamos calles, veamos que sí se haga una banqueta, que la banqueta se haga bien, que la banqueta tenga rampas, ¿no? Que si hay un programa de arbolado, que la poda sea la adecuada para que las banquetas tengan suficiente luz, que las luminarias públicas estén orientadas a las personas que caminan a una altura donde la luz realmente llegue a la banqueta. Y pues tener como todos estos elementos que en su conjunto y en la medida que progresivamente los resolvamos en la ciudad, pues no nada más vamos a sentirnos más seguras y cómodas caminando, sino habrá otros traslados que ahora no hacemos caminando y que nos animaremos a hacerlo. Muy bien, muy bien. ¿Tu opinión sobre los puentes peatonales? Los puentes, como dice la Liga Peatonal, son antipeatonales, están diseñados para que los vehículos no se paren, y este sencillo movimiento que hace uno para pasar del acelerador al freno no sea tan cansado para los automovilistas. Y entonces obligamos a las personas a subir con cargas, y vamos acompañando niños, personas. Si una mujer tiene que subir y es en la noche, este paso peatonal nos da miedo porque arriba nos pueden acosar, nos pueden tocar, nos pueden robar. Entonces están diseñados para que los automovilistas sigan un trayecto sin frenar un segundo, y por eso obligamos a las personas a ser completamente inaccesibles. Pensemos no en las personas que hacen parkour, sino en las personas que al final ya no pueden caminar porque a todos se nos van a acabar los ¿cómo se llaman? Las rodillas. A todos y todas se nos van a acabar las rodillas, y entonces llegas a una edad en donde subir esos escalones, esas escaleras, ya no es una opción. Y entonces, si no ofrecemos seguridad a ras de piso, todas estas personas, y nosotros vamos a llegar a esa edad, pues vamos a estar más violentadas por la propia ciudad, que es la que nos tiene que cuidar. Entonces tenemos que cambiar de un Estado que cuida a unas máquinas a un Estado que cuide a las personas y que anteponga las dificultades de las personas más vulneradas al frente. Y en ese momento tendremos ciudades más seguras, tendremos ciudades más vivibles, y sobre todo ciudades que nos merecemos, ¿no? Nos merecemos nacer y morir también. ¿Cuál podría ser una opción, digamos, a los puentes peatonales? O sea, porque bueno, está claro que se ponen en lugares de alta velocidad, ¿no? De donde los carros no paran y pues si se paran igual atropellan. Entonces, ¿cuál podría ser ahí la estrategia para que esos puentes peatonales no tengan esta presencia que no deben tener, pero que también obedece también pues, en un sentido de que no hay una cultura vial tampoco de los automovilistas para detenerse así
pues así muy tranquilos, ¿no? ¿O tú cómo ves? Pues sí, queremos que el automovilista no tiene la cultura vial, pero entonces queremos que el resto de las personas con vulnerabilidades sí genere una cultura vial de dificultarle su trayecto. La solución siempre es privilegiar a las personas, caminando a ras de piso. El resto de la infraestructura se puede solucionar hacia abajo o hacia arriba, pero no son las personas que tienen que tener el máximo del esfuerzo físico y la vulnerabilidad más que los vehículos. Los vehículos pueden bajar o pueden subir, pero las personas siempre tienen que pasar a ras de piso. Esa es la única solución. La única solución a ras de piso. En ese sentido, el acoso sexual, ¿cómo lo plantea esta movilidad para las mujeres? Es decir, ¿cuáles son las, bueno, citábamos el caso del la nula política de Miguel Ángel Mancera, del silbato rosa? Entonces, en ese sentido, ¿cuál podría ser las opciones o las propuestas para que el acoso sexual pues sea no sé, identificado en las ciudades, ¿no? O sea, que hay una cultura de que bueno, los tipos que chiflan o que silban y todo esto, pues que hay alguien que les diga, oye, cabrón, estás acosando, y que también hay una cultura pues de identificar tal vez polos o lugares de la ciudad donde las mujeres son acosadas o pueden llegar a ser incluso violentadas, ¿no? Pues lo principal es tener calles transparentes y seguras, banquetas amplias, banquetas iluminadas, sin obstáculos. Eso es lo esencial. Y también debemos tener autoridades que respondan rápido, pero también debemos de tener a muchísimos hombres señalando y haciendo que les dé vergüenza a sus colegas que ejercen este poder por diversión, porque necesitan sentir algún tipo de validación violentando a una mujer. Y lo sabemos porque cuando lo hacen se ríen, se burlan y creen que es algo que se debe de hacer. Y creo que no nos pueden exigir a las mujeres que también nos hagamos cargo de educar a que los hombres puedan cambiar. Yo creo que el otro 50% de la población debería de hablar con su respectivo 50% de población de que ya debe de ser una vergüenza social todavía seguir con esas actitudes, y no solamente dejarle a las feministas que también tengamos que hacer esa tarea, no solamente de protegernos a nosotros y cambiar las políticas, enfrentando muchas batallas en ese sentido, sino que, bueno, también yo creo que los hombres deben de dejar más de cuestionar cómo hacemos las mujeres nuestra lucha por los derechos y cuestionar más qué van a hacer para dejar de violentarnos a nosotras desde que somos bebés. El feminismo y la función pública parecieran, bueno, sobre todo por las experiencias que hemos tenido, por lo que hemos visto en los últimos años en cuanto a las manifestaciones feministas, pues que son contrarias, ¿no? Que el feminismo se contrapone contra un poder que dice que, no sé, bueno, que en el caso específico del gobierno federal, que pues no sé, que los números de llamados de emergencia de mujeres golpeadas, a estos números de emergencia, no son reales. No es real que el 90% haya subido un 90% en pandemia, sino que es, en palabras del presidente, algo como las llamadas pues de amenaza de bomba del metro, ¿no? Las llamadas de broma de amenaza de bomba del metro. Entonces, en ese sentido, ¿cómo el feminismo y la función pública pueden encontrarse y pueden realmente pues hacer pueden hacer un tándem, digamos, una alianza real en que las políticas públicas vayan cada vez más encaminadas, pues sí, hacia las mujeres y hacia el bienestar y pues sí, la consecución del bienestar de las mujeres? ¿O tú cómo ves? Yo creo que en el feminismo siempre vamos a seguir por más de 200 años señalando cuáles son las cosas que nos violentan, y lo vamos a señalar en todos los medios posibles, y vamos a formar a las siguientes generaciones para que hagan lo propio. Las mujeres que somos feministas y que estamos en esta lucha sabemos que, por ejemplo, a mi sobrina que tiene 6 años, tengo que ir formando porque a ella le va a tocar la siguiente batalla, así como libró mi madre, así como libró mi abuela. Hay que seguir avanzando en esto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, tenemos que seguir manifestando esto, pero tenemos que ir avanzando justamente en lo que tenemos, y no es algo sencillo. Cada vez salen nuevas formas de ir callando a las mujeres, de ir borrando a las mujeres,
de deslegitimizar las luchas de las mujeres. Cada vez vemos que hay una resistencia, pero los cambios no son sencillos, los cambios también requieren eso, y yo creo que lo que necesitamos como mujeres es seguir juntándonos, seguir hablando, seguir abriendo esta voz en la opinión pública, y seguir haciendo todo lo que nos toca, y esperando también que la otra parte nos haga lo que lo toca para la parte. Estas voces de los monumentos, no, ¿por qué le pintan la cara no sé, a la estatua de nuestro insigne, no sé qué? O sea, ese tipo de cosas, a lo que voy es que pareciera, o sea, ese tipo de cosas desde el poder son llamadas como insurrección o como cosas, manifestaciones contra el poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú estarías como no sé si de acuerdo, tal vez ni siquiera sí, te lo facilito. Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, porque basta seguir la experiencia de una mujer violentada que intenta denunciar calladamente, que intenta denunciar violencia, y ver cómo todo el sistema siempre se pone en contra. Nosotros hemos tenido casos de que hablamos, por ejemplo, de sexualidad en las escuelas, y compañeras que de repente mencionan que sus padres las violan, y las maestras no saben qué hacer y prefieren callar, y entonces no abren esos canales, y las compañeras pasan su vida sin poder atender cómo alguien que se supone que las tiene que cuidar las viola desde pequeñas. Como mujeres que son acosadas, vas, denuncias, y el propio Ministerio Público te ridiculiza, te victimiza, te hacen pasar por procesos y exámenes denigrantes. Hay cientos de casos de mujeres detenidas porque fueron a denunciar, y los propios policías las violentan dentro de sus denuncias, o el propio sistema judicial que tiene resoluciones judiciales victimizantes, que como por ejemplo el caso de la chica que fue violada por un grupo de hombres, en donde decía, no, el juez decía, pues es que no fue violación porque no gritó, no se quejó, no se defendió, entonces seguramente estaba gozando. Entonces no, o sea, si tú acompañas cualquier caso de una mujer víctima y te das cuenta de cómo está de mal el sistema completo, no puedes después decir que no tenemos razón de enojarnos e ir a pintar un muro que se puede despintar, porque hay vidas que no podemos recuperar, hay dignidades que tampoco, hay niñas que fueron violadas de chiquitas y no van a poder tener una experiencia diferente, hay mujeres que vivimos violencia obstétrica, porque hasta los ginecólogos nos tratan como si fuéramos una máquina de producción de bebés, y en el momento en que ya no tenemos eso, somos mujeres inservibles. Creo que tendrías vivir y acompañar esos procesos de victimización para entender la rabia que todavía hay y todo lo que hay que cambiar. Por muchísimos años, si quieren que lo hagamos pidiendo permiso, los feminicidios siguen, las niñas siguen violentadas, sigue habiendo el mayor índice de embarazos adolescentes, y a las adolescentes que son consideradas desde el INEGI desde los 10 años, les dicen y las victimizan cuando hablan de eso. Entonces creo que tienes que seguir ese proceso para entender por qué está esta rabia, y que una pared, que un monumento, que un muro no tiene y no recupera esa identidad, y tenemos el derecho de usar ese espacio público para denunciar, para que cambie el sistema. En este panorama, ¿cómo evaluarías la legalización? Bueno, sí, la legalización, con la decisión de la Suprema Corte de Justicia, pues prácticamente ya nadie puede ser encarcelado por abortar. Pues ¿no? Falta mucho para que los estados realmente nadie pueda ser encarcelado. En Colima, por ejemplo, hay muchas sentencias de mujeres que la autoridad no tuvo el valor de ir por ellas y meterlas a la cárcel, pero tienen esa sentencia. ¿Órdenes de aprehensión? Órdenes de aprehensión contra mujeres. Órdenes de aprehensión que no ejecutaron, pero que siguen. Y esas mujeres, en el caso de Colima, son principalmente denunciadas por sus familias y por los médicos que las atienden. Entonces, de la resolución en la Corte que celebro, y no la celebro como
como una victoria de la Corte, lo celebro por una victoria del movimiento feminista que durante los últimos años ha levantado esa voz, gracias a esas marchas, gracias a esas filas, gracias a todo eso, ha hecho que la discusión pública haga que la Suprema Corte tome esas decisiones y con argumentos que vienen del movimiento feminista. Pero falta mucho, falta que cambien las legislaciones, falta que se reformen los códigos penales en todos los estados, falta hacer capacitación, falta modificar las leyes de salud, falta capacitar a los médicos y las médicas, falta modificar protocolos, falta dar accesibilidad a métodos anticonceptivos, falta tener educación sexual en las escuelas, educación sexual con las palabras correctas, con los métodos correctos. Faltan muchas cosas y todavía tenemos un gran camino que recorrer. Como dicen en las redes sociales, el derecho a poder abortar no te hace que abortes, es el derecho a que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo, y tenemos que pensar que las mujeres no son la totalidad de mi propia experiencia personal. Hay mujeres indígenas, hay mujeres pobres, hay niñas de 10 años que quedan embarazadas por violaciones, que no saben justamente eso. Que no es normal que sus padres, sus hermanos, sus tíos las violenten. Hay personas que simplemente ya no pueden pasar por ese proceso biológico en sus cuerpos. Hay madres que ya no pueden tener más hijos porque su situación económica y social no se los permite. Hay muchísimos realidades diferentes a la de una mujer de clase media, blanca, con educación, que puede decidir y que tiene acceso a toda esa información. Tenemos que pensar en todas las mujeres que no tienen los recursos que nosotros tenemos, y por ellas es que se lucha por esto, por ellas es que necesitamos de que todas las mujeres puedan tener derechos libres sobre su cuerpo y que sobre todo no pasen por esos procesos penales. Y somos las mujeres las que vamos a estar atrás de que jurídicamente esta batalla que se libró bien en la Corte realmente se haga efectiva en cada uno de los rincones del país. En ese sentido, ya finalmente, tú como funcionaria pública, sabemos que, bueno, fuiste funcionaria pública, la capacitación para los funcionarios públicos en este tema, porque bueno, como tú bien lo has dicho y como bien se sabe, ¿no? En Oaxaca hay muchas quejas sobre eso, pues los ministerios públicos, bueno, cualquier tipo de autoridad que lleve un caso de violencia de género, de amenazas contra una mujer, pues acaba haciendo esto, revictimizando a la víctima. No sé, una chica desaparece y lo primero que se sigue, lo que los ministerios públicos siguen diciendo es: se fue con el novio, anda con sus amistades. Entonces pareciera como que, a pesar de que hay tantas luego, pues sí, cursos para, ¿no? Para concientizar sobre la violencia de género y sobre la equidad de género, pues parece que no, como que no permea, como que nunca llega a permear entre las autoridades, entre la gente que se dedica a impartir justicia en este país. ¿Tú cómo ves el tema? O sea, ¿qué está faltando? ¿O qué nueva paradigma o qué nueva estrategia se debe de proponer? Incluir a más mujeres en el sistema judicial. La Ciudad de México, bueno, en México se hizo un concurso especial para poder equilibrar la cantidad de juezas mujeres que había en la ciudad, y entonces mujeres jóvenes que no tenían la mínima posibilidad de relaciones, experiencia para poder ir atrás de la pirámide de todos los que estaban buscando ser jueces, pudieron acceder a eso, y entonces impartes justicia de forma diferente. Entonces hay que abrir esos espacios, se tienen que hacer esos espacios. Lo ideal para nosotras no es que sea una obligación de ley ni de procedimiento, sino que sea natural, pero hoy esos espacios no se abren por voluntad y entonces los tenemos que abrir de esta forma. Lo que queremos es que al final sí tengamos una participación libre de poder hacerlo, y vamos a hacer que las decisiones que se tomen de la mejor forma, pero la solución es seguir metiendo más mujeres, seguir hablando de eso, seguir capacitándonos. Las mujeres también nos tenemos que capacitar. Solamente por el hecho de ser mujer necesitas mucha capacitación para romper esa normalización de la violencia que vivimos y que nos enseñan desde niñas. Es también un proceso interno, y bueno, entre mujeres nos vamos siempre a ayudar y vamos a celebrar las grandes victorias que tenemos, pero también reconociendo que tenemos todavía muchísimo camino adelante, pero la participación de mujeres en la función pública es absolutamente esencial. Muy bien, pues nos está viendo ya finalmente Roxa Bendaño, nos está viendo, Nora Hernández nos está viendo, Mariana Porfiria Gómez García, saludos le enviamos a Omar Eli, que también nos está viendo.
Real Cruz, Toallín, saludos, también nos está viendo. Pues bueno, pues ya alguna, pues no sé, para ir concluyendo, algo que no se te haya preguntado, algún tema que quieras tratar. Pues si quieren saber más de esto y sobre todo escuchar las voces de las mujeres oaxaqueñas, vayan a los foros, sobre todo al foro de urbanismo desde una perspectiva de género, que va a ser este próximo sábado, seguramente en las redes se va a transmitir en las redes. Municipal electo van a estar. No va a ser presencial, no, ¿verdad? Va a ser presencial, creo que con algún cupo limitado, pero seguramente va a estar en redes sociales y van a participar mujeres oaxaqueñas muy, muy talentosas y son las voces que tienen que escuchar y que tienen que estar participando en política pública. Ok, muy bien. ¿Algo que decir, Claudina? Nada, pues eso, que estén pendientes del foro, porque es importante pues que veamos también, que volteemos a ver cuál es la experiencia de las mujeres en Oaxaca, que hay mujeres muy preparadas, con capacidad para abordar este tema que se está comentando hoy y que pues se transmitirá en redes sociales el próximo ¿Cuál es sábado. ¿Dónde se va a realizar? No sé dónde será físicamente, pero sí estarán subiendo la información en las redes del presidente electo, entonces pueden checar también. Ok, bueno, pues pues nos vamos. Gracias por vernos y pues pues qué bueno que hayamos tenido esta sesión extraordinaria, así, ¿no? Como la cámara, no. Sesión especial, no lo esperábamos, pero pues ha sido bastante gratificante. Gracias por vernos, espero que les haya parecido medianamente interesante todo lo que acabamos de platicar. Gracias.